¿Cómo están, estimados amigos y hermanos que cada semana nos acompañamos en este encuentro de nuestras iglesias hogareñas? Reciban el cariñoso saludo una vez más de su anfitrión en esta jornada. Hoy estamos cerrando nuestro gran ciclo que nos ha tenido completamente interesados y enfocados en lo que es uno de los sermones más grandiosos, más hermosos y magistralmente expuestos durante toda la existencia. Y concluimos nosotros en esta oportunidad precisamente con estas palabras que encontramos de parte del escritor sagrado. Dice: y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente admiraba su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de sus palabras. La gente, la multitud que llegó hasta aquel lugar acompañando a los discípulos que escuchaban a Jesús, y finalmente nos dice la Escritura que se admiraban por sus palabras, porque hablaba con plena autoridad y no como los escribas. Los detalles de esto lo vamos a analizar durante el desarrollo de nuestra lección de esta jornada. Sin embargo, yo quiero resaltar solamente algunos aspectos en que, más allá del sermón, lo que encontramos desde el capítulo 5 al capítulo 7, la presencia, la autoridad del predicador de este sermón. A través de los años, estas palabras han tenido un efecto en aquellos que lo han leído, lo han estudiado, lo han escudriñado buscando obtener hasta ya el más pequeño de los sabores dentro de las enseñanzas que nuestro Señor nos va soltando paso a paso. Y aquellos que lo han conocido, aquellos que han comenzado a soltar también sus pensamientos, su imaginación, para observar los alcances de este sermón, han querido no solamente quedarse con el conocimiento, también sino que aplicarlos a su vida. Lo han deseado vivirlos, y juntamente con ello han puesto sus esfuerzos por vivirlo, por experimentarlo y por saber lo que significa esto de estar viviendo este sermón del monte, como ha sido conocido. Han pedido al Espíritu que les fortalezca, al Espíritu Santo, para que les ayude en sus momentos de debilidad. Y finalmente han manifestado esta hambre y sed de justicia, esta hambre, esta sed de Dios, de su palabra, y de vivir para agradar el corazón de aquel que está desde el capítulo 5, del primer versículo, predicando, enseñando, exhortando a cada uno de nosotros a recibir esta palabra y a vivirla. Encontramos en la Escritura verdades que traspasan el tiempo, y es así como encontramos nosotros que Pablo en el libro de Romanos nos dice que él, hablando del predicador, es el primogénito entre muchos hermanos. Y no tan solamente esto, sino que también encontramos en la palabra del Señor, allí en la carta de 1 Corintios, que dice que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, hablando del Mesías, del Cristo, encarnado en la persona de Jesús, dice el postrer Adán, espíritu vivificante. Es allí donde encontramos que la palabra del Señor toda confluye. No solamente estas porciones que leemos, sino que el sermón mismo, el sermón de la montaña, están hablando de la voluntad, de la autoridad y también del poder que hay en la persona del predicador de esta palabra. Nos muestran y nos enfocan hacia la persona de Jesucristo, y nos encontramos de esta manera, de una manera maravillosa, al final de la palabra, cuando escudriñamos allí el libro de Apocalipsis. El capítulo 1 comienza mostrándonos precisamente la esplendidez,
la majestuosidad, la grandeza del predicador, el que está detrás de la palabra. Aquel que no solamente se conforma con lo que habla la Torá, con lo que escribe Moisés, con las profecías de los grandes profetas, los hombres de Dios, sino que él está diciendo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, estableciendo la verdadera autoridad de aquel que está en la palabra, autor de la palabra, cuya palabra también pretende alcanzar tu corazón. Ese es el objetivo, el propósito de esta palabra. Y hablando de este, nos dice el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y continúa diciendo también en el versículo 11, nos dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y el 18 nos dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de las Hades. ¿De quién está hablando allí la palabra del Señor? Está hablando de aquel que tiene tanto su vestido como su muslo un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aquel es el autor de la palabra. Por eso que tiene toda la autoridad para decirte a ti y a todos nosotros. ¿Oísteis que fue dicho? Mas yo os digo, con plenitud de autoridad, porque Él es Dios, Señor y Salvador de toda la humanidad. Y frente a este Rey Todopoderoso, ¿qué le dirás tú? ¿Cómo te presentarás delante de Él? Aquel que no reclama el título de Señor, porque Él es el Señor. No reclama el título de juez. Él es y será el juez de vivos y muertos. Aquel ante quien todos se presentarán en aquel día. Y muchos le dirán, Señor, Señor, acuérdate que predicamos en tu nombre la palabra, en que echamos fuera demonios en tu nombre, en que hicimos milagros y sanidades en tu nombre. Y a aquellos el Señor le dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero aquellos que han internalizado su palabra, aquellos que oyendo su palabra la hacen, les dirá, venid, benditos de mi Padre, aquí está el lugar preparado para todos ustedes. Venid y disfrutad. ¿Cómo te dirá el Señor en aquel día? ¿Cómo te señalará en aquel día? ¿Te dirá bendito de mi Padre? ¿O te dirá apartaos de mí, hacedor de maldad? La respuesta descansa en ti. Si tú le crees al Señor Jesucristo, tú sigues su palabra, su consejo, tú le sigues reconociéndolo en todo tiempo como el Señor de tu vida, como tu único Dios, como aquel que puso su vida en la cruz para pagar por tus pecados y darte vida eterna. Si tú crees el sacrificio de Cristo en la cruz, ese también te identificará a ti y serás limpio, no solamente por la sangre derramada por el Cordero de Dios, sino también por su palabra que es eterna. Que Dios nos bendiga.